El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Resumiendo el tema que estamos abordando en este ciclo 3 de la lucha espiritual en el cuarto de guerra, recordemos que estamos refiriéndonos a la lucha que se genera en torno al propósito. Brevemente, nuestro propósito hace que nosotros podamos contribuir al plan de Dios justamente según lo que Él tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, el cumplimiento del propósito nos permite tener un sentido de realización y de trascendencia. Entonces, el propósito es clave. De ahí que, en torno a algo que es clave para el plan de Dios y para nuestro plan de vida, el enemigo va a tratar de generar una lucha espiritual. Recordemos el ejemplo de Jesús, que cuando va a iniciar su ministerio es tentado por Satanás. Y en ese acto nos deja él 3 estrategias espirituales para mantenernos firmes en cuanto al propósito. El enemigo aprovecha de nuestras necesidades, por eso dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús acababa de terminar de ayunar y lo que más necesitaba seguramente era pan. Pero Dios le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es nuestra primera estrategia, que frente a la necesidad no sucumbamos a la tentación del enemigo, sino que sepamos también sustentarnos en la palabra de Dios. La segunda forma como el enemigo ataca es buscando que nosotros, por iniciativa propia, inclusive por muy buena intención, intentemos hacer algo que supuestamente forma parte del plan de Dios, pero realmente no lo es, ¿no? Entonces Jesús dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, uno cree que está haciendo lo correcto y uno espera que Dios respalde aquello que nosotros creemos que es correcto. Sin embargo, eso es como tentar a Dios, como decirle, mira, yo te estoy ordenando que tú me apoyes en esto, cuando la figura es al revés. Bien. Y el tercer modo a través del cual el enemigo busca también sacarnos del propósito es dándonos una suerte de gloria que el mundo ofrece, que no es más que en el fondo una forma de adorarlo a él, al enemigo. Y esto ya es una lucha espiritual frontal, por eso que Jesús responde, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el norte nuestro, para poder descubrir nuestro propósito, caminar en el propósito y alcanzar el propósito, es al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En el segundo capítulo, titulado Las dudas de Juan, vemos otro flanco a través del cual el enemigo va a buscar sacarnos de nuestro propósito. A ese flanco le llamo la debilidad humana. Juan el Bautista tenía una expectativa de lo que debería hacer Jesús, y cuando ve que el comportamiento de Jesús no calza con esa expectativa, entonces duda y manda a preguntar si realmente Él es el Mesías o es que deben buscar a otro. Frente a esa debilidad humana tenemos la fortaleza que nos da Dios. Porque lo que le responde Jesús es, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y lo que han visto. ¿Y qué es lo que vieron ellos? El cumplimiento de las profecías que muy bien conocía Juan, ¿no? De sanar enfermos, de resucitar muertos, etc.
Jesús le está diciendo entonces que nuestras expectativas tienen que estar puestas en la palabra de Dios, en lo que ella dice acerca de nosotros. Otro aspecto de la debilidad humana es la forma como nos miramos a nosotros. Y hay dos alternativas: o nos vemos débiles, no capaces o incompetentes, o nos vemos autosuficientes, ¿no? Esas dos miradas son propias del ser humano, ¿no? Oscilamos entre ambos aspectos. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Dice: Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras. Y acá podemos parafrasear, ¿no? María es la mujer a la que se refieren las Escrituras. Ernesto es el hombre al que se refieren las Escrituras. Y así podemos poner cada nombre para recordar que dentro de la estrategia espiritual, en la lucha para afirmar el propósito, nosotros debemos buscar qué es lo que Dios y su palabra dice acerca de nosotros. Y ahí es donde nos vamos a sorprender, ¿no? Porque Él va a tratar de hacernos saber lo que realmente dice la Escritura. Con respecto a Juan, por ejemplo, dice: les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. ¿No? Miremos bien eso, porque acá estamos metiendo en el mismo saco a un Moisés, a un Elías, que son los grandes referentes, ¿no? Y todos los profetas de la Biblia. Ninguno de ellos es más grande que Juan, o Juan es más grande que todos ellos. Esa es la forma como Dios ve a Juan, conforme a lo que las Escrituras refieren acerca de él. Sin embargo, nos deja a nosotros otro punto para que podamos, digamos, sorprendernos y también romper con ese esquema nuestro de la inseguridad humana o de la debilidad humana, que no nos permite ver con claridad el propósito para el cual fuimos llamados. Dice: sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Juan es superior a todos los profetas que han venido antes que él, pero tú que estás escuchando este video, eres superior a Juan. Te toca entonces reflexionar sobre lo que la Escritura dice acerca de ti para que decidas vivir conforme a ella. Vale la pena subrayar que Jesús nos dice que a nosotros nos seguirán señales y milagros. También Él dice que nosotros podremos hacer cosas más grandes de las que Él hizo. Por lo tanto, cuando en este último versículo nos dice que el más insignificante del reino de los cielos es mayor que Juan, nos está invitando entonces a que descubramos cuáles son nuestros dones y los pongamos en ejercicio. A lo mejor el don de sanidades, ¿no? Por poner un ejemplo. Así como las señales y milagros son elementos que forman parte del propósito y que el buscar que esto sea parte de nuestra experiencia implica dejar atrás nuestra debilidad humana, las dudas que tenía Juan, así también parte de los componentes que están incluidos en nuestro propósito es que seamos profetas, ¿no? Profeta es aquel que escucha la palabra de Dios y la comparte, la transmite al pueblo. Sin embargo, ese ángulo, esa manifestación de nuestro propósito también tiene sus barreras que nos impiden verla y ejercerla como debe ser. En Mateo 13, del 54 al 57, habla de cuando Jesús regresa al pueblo de Nazaret, ¿no? Y los que le escuchan son sus amigos, son sus vecinos, son aquellos que lo han visto crecer. Por lo tanto, tienen una imagen, una idea de Jesús distinta a la que podían tener aquellos que recién lo estaban conociendo y lo único que conocían de él es su prédica, su sabiduría, sus milagros. Pero esta gente está impregnada de la visión de aquel chiquillo, ¿no? De su papá, el carpintero, de su mamá, y seguramente saben
de toda esa situación del embarazo de María, conocen a sus hermanos, entonces tienen una mirada muy natural, muy humana acerca de Jesús. Entonces, y la pregunta es, ¿y de dónde aprendió todo eso? ¿En qué momento fue que cambió y ahora nos viene a hablar con sabiduría? Entonces, se dan cuenta, esa es la imagen que no solamente está en la mente de ellos, sino también forma parte de nuestra imagen. Porque cuando uno se empieza a tratar de definir acerca de quién es uno mismo, seguramente va a volver rápidamente a su niñez, sus primeras experiencias en la familia, en el colegio, en el barrio. Todas esas cosas van forjando una imagen nuestra. Y esa imagen no permite que nosotros aceptemos la imagen de un profeta, que no asumamos con claridad ese rol de profetas. Que esto entonces nos sirva también de lección, querida familia, ¿no? Porque está arraigado en nosotros todo ese cúmulo de experiencias que hemos acumulado desde que nacimos, en la familia, en el barrio, en el colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Y en toda esa experiencia, en esa imagen, no calza, no cabe la idea de ser un profeta. Entonces nosotros debemos despojarnos de esa idea o de esa imagen, ¿no? Porque como dice en la parte final, se sentían, dice, profundamente ofendidos y se negaban a creer en él, ¿no? Entonces, así como nuestros amigos y vecinos se negarían a creer en nosotros como profetas porque nunca nos vieron ejercer como profetas, es más, algunos sabrán parte de nuestros pecados que según ellos nos descalificarían para ser profetas. Así también nosotros puede ser que nos neguemos a creer ese encargo, ese rol que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque predomina esa imagen que hemos desarrollado desde niños. Mucho cuidado entonces con esta barrera y que nos quede claro la tarea que nos corresponde hacer, ¿no? Desprendernos de esa imagen de la familia, de esa imagen del vecindario, del colegio, de todo lo que hemos acumulado en nuestro desarrollo para aceptar y hacer nuestra la imagen del profeta que Dios quiere para nosotros. A raíz de esta experiencia que Jesús tiene en su pueblo, deja una frase que citamos mucho, ¿no? Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, dice, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Este último pasaje nos permite saber cuál es la acción o la estrategia que tenemos que utilizar para superar o para dejar atrás esa imagen que las personas que nos vieron crecer, nuestro pueblo, nuestra familia tienen, pero que también es una imagen que ha quedado grabada en nosotros, es parte nuestra. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ir a aquellas partes, hablar con aquellas personas que no nos están mirando como lo que fuimos cuando éramos niños, adolescentes o jóvenes, sino que están mirándonos como personas que esperan que escuchemos la palabra de Dios y se la compartamos a ellos, que nos miran como profetas. Es importante entonces que sepamos ver hacia dónde dirigimos nuestro ministerio, a quién vamos para ejercer este ministerio de llevar la palabra de Dios como profetas. En conclusión, queridos guerreros y guerreras, para poder descubrir nuestro propósito, caminar en él y alcanzar la meta, es importante que nos despojemos de nuestro pasado, de aquel pasado en el cual se forjó esa imagen natural común que ha guiado nuestras vidas, porque esa imagen va a hacer que creamos poco y que se manifieste también
poco de esa voluntad y de ese propósito de Dios a través de cada uno de nosotros. Sepamos entonces plantear esa lucha espiritual contra la imagen que hemos forjado. Y sepamos que la estrategia es que ejerzamos el ministerio que el Señor nos ha dado, dirigido hacia aquellos que nos honran como tales, que están dispuestos a escucharnos, que están dispuestos a seguir las pautas que el Espíritu Santo nos da para ellos. Que Dios los bendiga, los fortalezca mucho y los anime en el ejercicio de sus ministerios a cada uno de ustedes.